queremos indicar que este programa va a ser sumamente importante e interesante porque vamos a topar los temas del diario vivir relativos a los derechos del ciudadano, a los derechos del pueblo, a los derechos del ciudadano ecuatoriano. Para ello hemos de comenzar nuevamente dando lectura al artículo 66, numeral 4, esto en concordancia con el artículo 11, numeral 3 de la Constitución de la República. Para ello me acompaña en esta transmisión la abogada María Guirnalda Yerobi Solís. Por favor, abogada, tenga la bondad con la lectura del numeral 4 del artículo 66 de la Constitución de la República. Los derechos a la igualdad formal, igualdad material y no discriminación. El 5. El derecho al libre desarrollo de la personalidad sin más limitaciones que los derechos de los demás. Siga. 6. Derecho a opinar y expresar su pensamiento libremente y en todas sus formas y manifestaciones. Siguiente. 7. El derecho de toda persona agraviada por informaciones sin prueba o inexactas, intimidad por medios de comunicación social, a la correspondiente rectificación, réplica o respuesta, en forma inmediata, obligatoria y gratuita, en el mismo espacio u horario. 8. Gracias. Ahí un ratito vamos a hacer un comentario rápidamente sobre este tema. Recuerden que todo lo que les estamos manifestando o dando lectura son derechos establecidos en la Constitución y que los ciudadanos tienen el derecho de ejercer y hacer prevalecer esta garantía. Esta garantía, ¿qué es garantía? Es el efecto que el Estado, a través de las instituciones del Estado, a través de los jueces, debe garantizar la existencia de ese derecho. Por ejemplo, cuando dice que todos los ciudadanos que fueren aludidos con informaciones alejadas de la verdad en los diarios, en los periódicos, en la televisión, estos ciudadanos tienen el derecho de obligar a las personas naturales o jurídicas que publicaron ese anuncio en contra del honor, de la dignidad de esta persona. Y en el evento de que estas instituciones de derecho público o privado se negaren a realizar la rectificación en el mismo horario, en el mismo espacio y en la misma y a la misma hora, debe adicionalmente solicitar las disculpas por haber atentado la integridad del honor, de la dignidad y el buen nombre del ciudadano o de la ciudadana. Por este motivo es que nosotros venimos insistiendo que estas son garantías que están constantes en la Constitución y que los ciudadanos pueden ejercer a través de quién y cómo. Entonces vamos a regresar al artículo 11, numeral 3 de la Constitución de la República, y van ustedes a escuchar cómo la Constitución dispone que
¿Qué es lo que y cómo garantiza? Por favor. Los derechos y garantías establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos será de directa e inmediata aplicación por y ante cualquier servidora o servidor público, administrativo o judicial, de oficio o a petición de parte. Para el ejercicio de los derechos y las garantías constitucionales, no se exigirá condiciones o requisitos que no estén establecidos en la Constitución o la ley. Los derechos serán plenamente justiciables. No podrán alejarse falta de norma jurídica para justificar su violación o desconocimiento, para desechar la acción por esos hechos ni para negar su reconocimiento. Bien, aquí este artículo está disponiendo de manera taxativa que estos derechos pueden ser reclamados ante cualquier autoridad administrativa, judicial, en cualquiera de las instancias. Y vamos a ir ahora al artículo 86 y van a ver ustedes cómo empieza a configurarse el derecho de los ciudadanos y cómo se puede hacer efectivo los derechos de los ciudadanos. Entonces vamos al artículo 86. El artículo 86 nos habla de las garantías jurisdiccionales. Las garantías jurisdiccionales. ¿Qué quiere decir esto de las garantías jurisdiccionales? Son aquellas acciones que se deben reclamar única y exclusivamente bajo el amparo de la Constitución de la República, que dice los derechos y garantías. Los ciudadanos tenemos los derechos y garantías. ¿Y cómo se ejecuta, cómo se ejerce las garantías? A través de los jueces, a través de los organismos judiciales. Entonces vamos a escuchar qué dispone el artículo 86. Las garantías jurisdiccionales se regirán en general por las siguientes disposiciones. Primero, cualquier persona, grupo de personas, comunidad, pueblo o nacionalidad podrá proponer las acciones previstas en la Constitución. Segundo. A ver, analicemos un poquito esto. Cualquier persona natural o agrupación podrá proponer de manera directa, ojo con lo siguiente, en el momento que el ciudadano presenta un escrito y que diga, en el encabezamiento del escrito, que diga, señor juez constitucional de la República, así sea en el juzgado de trabajo, en el juzgado civil, en el juzgado penal, en ese instante que el ciudadano le presente el escrito diciéndole, señor juez constitucional, señor juez de garantías constitucionales, en ese momento ese juez deja de ser juez de trabajo, deja de ser juez de inquilinato y se convierte en juez constitucional. Y entonces empieza el juez a dar el trámite. Pero escuchemos lo siguiente. Primero, cualquier persona, vuelvo a repetir, sí. Cualquier persona, grupo de personas, comunidad, pueblo o nacionalidad podrá proponer las acciones previstas en la Constitución. 2. Serán competentes las juezas o juez del lugar en el que se origina el acto o la omisión o donde se producen sus efectos y serán aplicables las siguientes normas de procedimiento. A ver, hasta ahí un paréntesis. ¿Qué es lo que garantiza la Constitución?
Por ejemplo, nosotros leíamos, y me gustaría que lea el artículo 66, numeral 14, para ir de una manera práctica. El artículo 66, numeral 14. Ya. El derecho a transitar libremente por el territorio nacional y a escoger su residencia, así como a entrar y salir libremente del país, cuyo ejercicio se regulará de acuerdo con la ley. La prohibición del salir del país solo podrá ser ordenado por el juez competente. La prohibición de salir del país solo podrá ser ordenada por el juez competente. Pero ocurre que hay jueces, entre comillas, que no se llaman propiamente jueces, sino son administradores, funcionarios públicos que intervienen en las acciones coactivas que se llaman juicios coactivos. Y por el hecho de llamarse juicios coactivos, ellos, estos funcionarios, declaran en su providencia que tales medidas cautelares el ciudadano no puede vender, no puede enajenar su vehículo, y además de eso le ponen una prohibición de salida del país. Cuando un ciudadano por A o B situación tiene una glosa por parte de la Contraloría, este ciudadano tiene la opción de pagar, poner una garantía, una fianza por el equivalente, por el monto de la glosa, y de esa manera liberar los gravámenes o las medidas cautelares. Pero ellos no son jueces de derecho para prohibir la salida del país. Miren, en esas providencias, como medidas cautelares, dicen que se oficie a migración y prohibiendo la salida del ciudadano NN. Pero resulta que la Constitución de la República en el numeral 14 dice que solo los jueces de derecho son las personas llamadas a prohibir la salida del país. Entonces, ¿qué hacer el ciudadano? ¿Qué debe hacer el ciudadano para exigir que se levante esa prohibición de salida del país? Nos regresamos al artículo 86, que dice que los procedimientos. Decía, ¿no?, que cualquier persona puede acudir ante un juez cuando ha sido vulnerado sus derechos. Cualquier persona puede acudir ante el juez de el lugar en donde se ha vulnerado sus derechos. Siga. El numeral 2. Serán competentes la jueza o el juez del lugar en el que se origina el acto o la omisión, a donde se producen sus efectos, y serán aplicables las siguientes normas de procedimiento. El procedimiento será sencillo, rápido y eficaz. Será oral en todas sus fases. A ver, vamos a leer muy despacio este procedimiento, ¿no? Resulta que ya tenemos que la demanda se debe presentar ante cualquier juez del lugar donde se cometió o se omitió la vulneración del derecho. Luego después dice, el procedimiento será sumamente ágil, fácil, sencillo. ¿Cómo dice? El procedimiento será sencillo, rápido y eficaz. Será oral en todas sus fases e instancias. Será oral en todas sus fases e instancias. Solamente la demanda tendría que ser escrita. Solamente la demanda tendría que ser escrita. Es más, ni siquiera exige
la firma de un abogado. Cualquier ciudadano que sienta que sus derechos han sido vulnerados puede presentar un escrito a un juez diciendo: señor juez de garantías constitucionales, y el juez se ha convertido, el juez de trabajo, penal, civil o de la niñez se ha convertido en ese momento en juez constitucional y tiene la obligación de atender y sustanciar la demanda de manera oral. Tengan la bondad, sigan más adelante. Serán hábiles todos los días y horas. Imagínense, en cualquier momento será tan grave, por ejemplo, la vulneración, que alguna autoridad sin orden del juez competente le ordena la detención de un ciudadano. Este ciudadano puede inmediatamente ir o presentar una denuncia ante un juez de garantías constitucionales y no necesita de la firma de un abogado y no necesita que sea solamente día laborable, sino puede ser cualquier día festivo o no laborable. Seguimos. Podrá ser propuesta oralmente o por escrito sin formalidades ni necesidad de citar la norma infringida. No será indispensable el patrocinio de un abogado para proponer la acción. Dice que esta denuncia de vulneración de los derechos de las personas, que se llama acción de protección, no se olviden ustedes de esta figura, la acción de protección, todos los ciudadanos que hayan sido vulnerados sus derechos en cualquiera de los niveles de carácter administrativo, no judicial. Si usted ya tiene un juicio, ahí ya no se puede presentar una acción de protección. La acción de protección protege en contra de los actos administrativos de las autoridades gubernamentales. Doctor, disculpe que interrumpa. Recientemente, el día de ayer, hubo un grupo que hicieron una acción de protección con respecto por los estudiantes del CENESID que fueron calificadas con alto rendimiento y con bajo rendimiento ciertos exámenes en los alumnos. Y ellos presentaron una acción de protección, en el momento se la han negado, y por lo cual ellos están apelando ahora para que llegar a otras instancias y poder reclamar sus derechos vulnerados. Así es. Los estudiantes, primero, en la Constitución de la República y en la Ley de Educación Ministerio. En la Ley de Educación no establece, no existe la figura del examen para ser bachiller, pero sí existen los exámenes para graduarse de bachiller, que son los que se dan en los colegios. En cada uno de los colegios donde estudia el estudiante, ahí es donde debe graduarse. No debe graduarse en otra entidad. Y ahora le exigen el examen de ser bachiller como supuesto requisito para poder ingresar a la universidad. Y si el estudiante no quiere ingresar a la universidad, entonces quiere decir que él nunca va a ser bachiller. No existe en la ley esa disposición. Y si no existe en la ley esa disposición, lógico es que se están vulnerando los derechos de los estudiantes. Entonces ellos han presentado una acción de protección ante un juez que se convierte en juez constitucional en el momento que recibe la denuncia de la acción de protección de garantías constitucionales. El juez que ha conocido la causa en primera instancia les niega la pretensión de que se declare la nulidad
total de la disposición de la figura examen para ser bachiller. Este examen para ser bachiller que lo toma la CENESID no es y la CENESID ya es una entidad de la educación superior. En cambio, los estudiantes están sujetos a la ley de educación del Ministerio de Educación. Por lo tanto, también le están distorsionando su jurisdicción. Si ellos no son todavía estudiantes universitarios, ¿por qué les deben someter a una jurisdicción a la cual ellos no pertenecen? Bien traído el ejemplo, y entiendo que de acuerdo con la Constitución, ya vamos a leer ahí mismo, dice que se puede interponer la apelación ante la Corte Provincial de Justicia. La Corte Provincial de Justicia puede confirmar o negar el fallo del inferior. En el evento de que confirme, a los estudiantes les queda la opción de interponer un recurso que se llama acción extraordinaria de protección, la cual la veremos un poco más adelante. Pero por el momento, los estudiantes deben interponer el recurso de apelación ante la Corte Provincial de Justicia. Sigamos, por favor. Las notificaciones se efectuarán por los medios más eficaces que estén al alcance del juzgador, del legitimado activo y del órgano responsable del acto u omisión. Bien, esto de las notificaciones, los jueces, dice, acabamos de escuchar que dice la ley, la Constitución, que ni siquiera no se debe utilizar las disposiciones comunes, por ejemplo, la de las citaciones que se notifica a través de los secretarios. No, señor, tiene que ser lo más ágil, lo más rápido, lo más expedito posible, a efecto de que se garantice, se haga realidad la garantía del afectado, de la persona vulnerada, para que estas personas puedan continuar sus estudios, porque con este examen, que hayan dado bien o mal, en todo caso es la norma la que deben ellos haber invocado, porque desde mi punto de vista no existe una norma que diga que para graduarse de bachiller, si uno estudia en un colegio, se gradúa en el colegio, ¿no? Y no tiene que hacer otro examen de bachiller para otra vez graduarse de bachiller, ¿no? Entonces, de esa manera dejamos esclarecido y dejamos establecido cómo se hacen efectivas las garantías. Entonces estamos hablando de las libertades. Cuando el artículo 66 habla de las libertades, entonces, y si estas son vulneradas por las autoridades, entonces la forma como hacer efectiva la garantía es a través de la acción de protección. Y entonces ya hemos leído qué es lo que dice la acción de protección. Concluyamos con la parte final del artículo. No serán aplicables las normas procesales que tiendan a retardar su ágil y despacho. Presentada la acción, la jueza o el juez convocará inmediatamente a una audiencia pública y en cualquier momento del proceso podrá ordenar la práctica de prueba y designar comisiones para recabarlas. Se presumirá ciertos fundamentos alegados por la persona accionante. Se presumirá ciertos los fundamentos alegados por la parte actora. Es decir, que el juez tiene que presumir como ciertos. Mientras no se demuestre lo contrario, el juez tiene la obligación de creerle
al denunciante, al ciudadano que indica que se han vulnerado sus derechos. De esta manera, señoras, señores, dejamos aclarado este tema del artículo 86 en concordancia con el 66. Pero quiero aprovechar la oportunidad para agradecer a las personas que nos han hecho llegar su felicitación, tanto personas naturales como personas jurídicas. Quiero felicitar a la señora María Elena Carrillo, que Facebook le ha distinguido con un rubí por ser ella nuestra seguidora número uno, nuestra fans de primer orden durante esta semana. Le agradezco a ella, y de igual manera agradezco a las personas que durante las transmisiones y durante la semana nos han hecho llegar sus felicitaciones. Siempre está con nosotros la doctora Brigitte Farfán, nuestro cordial agradecimiento. Ella es una distinguida y directa profesional del derecho que se manifiesta a través de diferentes foros con sus conferencias y sus conocimientos. Gracias a la doctora. De igual a la doctora Pérez, que también nos ha hecho llegar una felicitación, y queremos dejar expresa constancia de gratitud a un grupo de juristas de la red española, un grupo de juristas que nos dicen que ellos son difundidores de los derechos y mantienen un programa sin censura para transmitir este tipo de derechos de los ciudadanos, de los derechos humanos. Gracias a ellos, su felicitación nos estimula a seguir trabajando. De Madrid, doctor. Desde Madrid, muchas gracias. Asimismo, también a las personas que han hecho posible siempre una felicitación. No sé si nos queda tiempo para mencionar los nombres de las personas que se han inscrito para formar parte del movimiento Los Derechos del Pueblo Ecuatoriano. Dentro de ellos tenemos a las siguientes personas: la señorita Mariuxi Hidalgo, del sector de Sauces 5 en Guayaquil, a la señora Marta Yepes, del sector Sauces 4, a la abogada Yolanda Salcedo, de Alborada segunda etapa, a la abogada Margarita Godoy en Babahoyo, a la ingeniera Mariuxi Bon Solís en Quevedo, a la señora María Elena Carrillo, que ya lo dijimos, ella ha sido designada como líder en la ciudad de Quito, en el Valle de los Chillos. Así también a nuestro agradecimiento a Lucy Garcés, al abogado Alberto Valencia, que está designado como líder en la provincia de Santa Elena, a Alfredo Castro en el Cantón Daule, a Pedro Tola en Santa Lucía, a Mariscal Reyes Gavilanes en Pascuales. Se agradece a los televidentes y personas que han puesto sus vistos, a la doctora Farfán, al abogado Eduardo Silva Morán, a la doctora Palmera Pérez y asociados,
Gracias por sus mensajes, son muy estimulantes. También agradezco a todos aquellas personas que nos han hecho saber su satisfacción por la transmisión de este programa. También debo pedirles disculpas. Se anunció que nos íbamos a reunir hoy día con los dirigentes del Cantón Simón Bolívar y Mariscal Sucre, pero ocurre que me comentan los médicos de allí que hay una especie no es fiebre, pero hay una especie de susto, de miedo de la ciudadanía, que por la mínima tos, por el mínimo catarro, están haciendo colas en los dispensarios médicos, tanto del sector público como del sector privado. Entonces, y que por esa razón estos dirigentes no podían venir a la reunión que teníamos anunciado con ellos. En todo caso, a las personas les llamamos a la calma, que todos guarden, observen las recomendaciones de salud, de higiene que dan los órganos oficiales, y sometámonos exclusivamente a las informaciones y directrices que ellos nos dan, y no nos alarmemos por cualquier cosa. Muchísimas gracias, buenas tardes. No sé si en producción tenemos preguntas. Sí, doctor, señor Nivela, que pidió, había escuchado en las noticias algo acerca de lo que ustedes hablaron de los estudiantes. Dice que tiene una hija que se acaba de graduar y pues está un poco asustado sobre el tema, que quisiera que resuman un poquito más el tema. ¿Es para todos los estudiantes? La noticia que ustedes acaban de dar, ¿o es para un grupo de estudiantes en específico esto? A ver, la acción de protección ha sido presentada de manera colectiva. Esto quiere decir por todos los estudiantes, ¿no? Y el efecto positivo o negativo que tenga por parte de las autoridades judiciales, estas aplican en favor o en contra también a todos los estudiantes. ¿Está claro? Listo. Puede ser que le quede claro, el señor no me está respondiendo, pero quiere decir que los estudiantes que se han graduado, pues graduados están como bachiller. Están graduados como bachiller. Para nosotros definitivamente los estudiantes que se graduaron en el colegio están graduados como bachiller. Sí, señor. Para el señor Nivela, que se quede un poco más tranquilo, porque mientras ustedes hablaban, la doctora Guirnalda también, él estaba mandando una serie de mensajes vía Instagram. Ya. Bueno, saludo nuevamente a los oyentes de Instagram, Facebook y YouTube. Nos veremos el próximo día miércoles. Buenas tardes, noches. Usted me dice, sí, estamos fuera acá también.